Por ejemplo, es muchísimo más probable que tu hijo se encuentre a un pederasta así terrible en línea que En la vida caminando real, en el sí. súper. Claro. Yo sí soy muy enemigo, y lo digo abiertamente, yo sí soy enemigo del celular. Me escandaliza en la parte de contenido el acceso a la pornografía. O sea, estamos hablando de que el promedio para que vean pornografía son los 11 años. Y cuando estamos hablando de que muchos niños, o si no la mayoría en México, están recibiendo un smartphone entre los 8 y los 10 años. No estamos en los 80s, ya denle su celular, pero papás estén al pendiente de lo que ven sus hijos. En ese acuerdo se comprometen a retrasar el uso de smartphone hasta los 14 años y redes sociales hasta los 16. Un niño o un adolescente solamente está en redes sociales y tiene su propio smartphone para comunicarse a los amigos porque los amigos están ahí. Esta ley prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. ¿Celular? ¿No celular? ¿Estamos en los 80s? ¿O ya estamos en los tiempos actuales? Definitivamente es un tema que tenía que traer a alguien especializada en hablarnos al respecto, y ella es Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Bien, Supi, muy emocionada Yo de estoy poder más platicar emocionado. contigo. Yo estoy más emocionado porque el tema que tú traes y el movimiento que ahorita ya quiero que lo escuche la gente, yo creo que es, si no el más, uno de los temas más sonados al respecto de qué vamos a hacer con nuestros hijos, y tengo que aprender de eso. Lucía, por favor, vamos a empezar, gracias, mira, Supi. con esto. Sí, Este es el minuto de la presunción. vale. O sea que aquí tú me puedes presumir todo lo que tú quieras, Diplomas, certificados. Sí, por lo que estás haciendo ahorita, para que las mamás que nos están escuchando puedan entender a qué me refiero con esto del celular y para qué estás tú aquí. Así es que no te detengas, ¿eh? Nada Gracias, Supi. Un sin minuto, ¿tú me lo vas a contar? No, hombre, si Bueno, un poco de necesitas más, flexibilidad. traes currículum. Claro, entonces, claro, ¿eh? aquí tengo todos mis puntos, mis logros académicos. A ver, no. tú, échanos, ¿por qué es que te tenemos que creer? A ver, presúmenos. Te cuento. Bueno, primero, yo estoy aquí representando al movimiento No es Momento. Es un movimiento de padres de familia que estamos buscando retrasar la edad en la que niños y adolescentes reciben su primer smartphone y abren cuentas en redes sociales. Está buenísimo esto, ¿eh? Es un tema muy emocionante, Sí. pero esto lo hacemos para proteger su desarrollo, para proteger su salud mental. Y ahora sí te cuento un poquito de la presunción de cómo llegué yo a este tema, pero yo estudié negocios internacionales y mi carrera profesional, los últimos 15 años, me dediqué a temas de diplomacia, trabajando con embajadas. Después trabajé en una consultoría de riesgo internacional. Entonces estuve metida muchísimo tiempo en negocios internacionales, pero me empezó a llamar mucho la atención la educación infantil. Okay. Entonces, como muy buena millennial, dije, sí, me gustan los negocios, pero lo que a mí me apasiona es entender cómo construyes a un ser humano desde que es chiquitito. Entonces empecé a estudiar educación preescolar. Salió tu verdadera vocación. Me di una vuelta mientras estaba trabajando en esta consultoría y esto me llevó a la psicología. Entonces viví un par de años por mi carrera en el Reino Unido y cuando estaba allá dije, no, el camino es por la psicología. Entonces hice una maestría en investigación en psicología y lo que más me empezó a llamar la atención es lo que estaba pasando con el celular. Entre adultos primero, cómo dejábamos de vernos a los ojos, cómo estábamos en un restaurante y había menos ruido, la gente más enfocada en el celular, y esto me empezó a picar. No me lograba acostumbrar a que la atención de las personas se viera tan afectada, pero cuando me empezó a escandalizar es cuando empecé a verlo en niños. ¿Qué pasaba con la atención de niñitos tan chiquitos que ni siquiera sabían caminar y estaban completamente absorbidos? Espero que esté bien el término, pero en estos aparatos. Entonces empecé a investigar un poquito más
Y mi maestría la enfoqué hacia cómo la tecnología impacta u optimiza el desarrollo infantil. Entonces, me metí primero a temas como de cyberbullying, o sea... Oye, ¿eso hace cuánto fue que tú estabas en el Reino Unido y empezaste ya a detectar eso? ¿Hace cuánto fue? Pues estuve en el 2019 y 2020, me tocó parte de la pandemia allá. Y empecé a hacer mi maestría mientras trabajaba en esta consultoría. Y la investigación y todos los proyectos que realicé para la maestría fueron enfocados a estos temas y finalmente llegué en mi tesis a mediación parental. Entonces, mi pregunta era, ¿qué está pasando con los papás? O sea, ¿por qué no están viendo lo que está pasando con los niños y con los adolescentes que no están educando bien? Entonces, me metí a contestar la pregunta, ¿qué estrategia de mediación parental puede prevenir mejor la adicción al smartphone? Uh-huh. Esa fue mi pregunta, ¿no? Y lo que me encontré fue muy sorprendente porque además de hacer yo mi propio estudio, también me metí a ver qué existía ya en la ciencia, ¿no? Y cómo se estudian estos temas en la psicología, que si bien es una ciencia que utiliza el método científico, no es la medicina. No es una ciencia exacta como la medicina, la biología, la física, es un poco más como la economía, la sociología. Bueno, excepto ciertos temas de neurociencias y, bueno, podemos entrar en estos temas más técnicos después, pero empecé a entender cómo se investigan y lo que yo me encontré es que la mediación parental en temas de adicción al smartphone y a redes sociales es muy difícil de entender porque los papás usan distintas estrategias y las combinan, pero también me encontré que el efecto de la mediación parental para proteger de la adicción al smartphone, en cualquiera de sus combinaciones, los efectos son muy, muy, muy chiquititos. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay distintas cosas, distintas explicaciones, pero a mí lo que más me llamó la atención es que son tan poderosas las aplicaciones, cómo están configuradas para atraer nuestra atención, que tú como papá puedes estar luchando una batalla imposible. O sea, contra un producto que está diseñado para que tú puedes decirle algo a tu propio cerebro de no voy a scrollear más de 5 minutos y no te puedes detener. Porque los ingenieros están trabajando para que así sea. O sea, conocen perfectamente cómo funciona la mente, cómo funcionan los sistemas de recompensa y literal es una forma de hackear nuestra naturaleza para atraer tu atención, ¿no? Entonces, en temas de crianza es muy complicado saber cómo actuar en estos temas y somos nuevos en esto. Porque tú y yo y todos los que nos escuchan, que somos papás, ninguno de nosotros pasó las etapas críticas de desarrollo con un smartphone o con redes sociales. Ninguno. Claro, incluso se dice que la generación, la que sigue después de Millennial, es los Z, era la primera generación realmente inmersa en lo digital, pero no es cierto, porque ahora ya también los papás, o sea, la generación alfa, que es la más nueva, ya es los que sí están 100%, o sea, ni siquiera somos no somos nosotros. Nosotros por el desarrollo. Oye, Lucía, pero a ver, sí. Terminas tu preparación, te regresas acá a México y empiezas este movimiento. ¿O qué fue? ¿Qué siguió? Sí, no creo que me expandí mucho en la parte de presunción de lo que yo he hecho, pero el movimiento no soy yo. El movimiento es un movimiento que empezó en Monterrey en noviembre del 2023. Uh-huh. Lo empezaron mamás del colegio americano, mamás del colegio Himalaya, y ellas conocieron a un movimiento que se llama Wait Until 8, que es de Estados Unidos, que empezó en el año 2018, promoviendo acuerdos entre papás para que, bueno, más bien acuerdos morales, digamos que un papá se compromete a no dar un smartphone a su hijo hasta 8º grado. Hoy en día es hasta final de 8º grado, uh-huh. que entiendo que en México sería el equivalente a los 14 años. 14 años, sí. A los 14 años. Entonces, estas mamás querían traer ese movimiento a México, hablaron con Brooke, que es la fundadora de este movimiento, que ya es enorme en Estados Unidos, y les dijo, yo les doy todos los recursos, les ayudo, pero la realidad de México es muy distinta. Cómo están organizadas las escuelas, cómo es muy distinto, así que yo les doy lo que necesiten, pero empiecen su movimiento, y ellas lo empezaron. Entonces es un movimiento de papás sin fines de lucro, no buscamos vender ni ganamos dinero, es voluntario todo, pero lo que estamos buscando es concientizar a los padres de familia sobre
los riesgos del uso temprano y excesivo de redes sociales y smartphones y lograr combatir la presión social cuando tú como papá sabes que tu hijo o tú como familia no estás listo para entregar un smartphone, no estás listo para entregar redes sociales, pero sin embargo te ves orillado porque es lo que todo el mundo hace y nadie quiere exiliar a su hijo. Claro, y te lo están pidiendo de regalo de Navidad, de regalo de cumpleaños. Te gritan que se lo dé. Pero a ver, Lucía, vamos ahora sí a meternos al tema porque vaya, se ve que sabes del tema. Incluso hasta por la parte que trabajaste de detectar riesgos, o sea, sabes del tema. Quiero empezar con alarmando a la gente, porque parece que es lo que necesitamos. Quiero empezar alarmando a la gente. Vamos a alarmar. ¿Qué tan grave es que mi hijo tenga un celular? No sé, porque mira, vamos a verlo de la manera más burda que la gente lo puede ver. Mi hijo de 5 años lo va a tener para juegos. Mi hijo de 7 años lo va a tener para juegos. Mi hijo de 12 ya tiene alguna red social. ¿Qué tan grave es? Vamos empezando por una pregunta amplia, burda, pero que realmente nos dé un shock de alerta, de realidad. Pues mira, Supi, creo que no queremos escandalizar, pero lo que puedo decirte para contestar tu pregunta de manera burda, depende. Depende, y cuando estamos hablando desde una perspectiva de investigación, depende del niño, depende del contexto, depende de qué tanto apoyo tiene su familia. Entonces, si nos vamos caso por caso, definitivamente depende. Cada niño, cada familia es muy diferente a otra. Sin embargo, lo que yo sí te puedo hablar es qué estamos viendo en general, o sea, de qué está viendo la estadística en salud pública, la estadística en psicología, de qué está pasando con los niños y los adolescentes. Entonces, me gustaría empezar, y mucho de lo que yo te voy a comentar viene, o por lo menos está cubierto, en un libro que se llama La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, que seguramente te lo has cruzado porque lleva casi todo el 2024 si no en el 1, en el top 10 del New York Times bestseller. Pero este psicólogo social es quien está liderando este movimiento y si quieren meterse como a estadística y entender qué está pasando, les recomiendo definitivamente ese libro, pero tenemos que partir desde entender que desde 2010 las tasas de ansiedad, depresión, autolesiones y suicidio han aumentado drásticamente, simultáneamente, en la mayoría de los países del mundo, no en todos, en la mayoría. Entonces, en paralelo, alrededor del año 2010 fue cuando niños y adolescentes empezaron a utilizar smartphones y redes sociales. Entonces, vemos estos dos fenómenos en paralelo. Los académicos investigadores coinciden en que, aunque la causa de esta crisis de salud mental es multifactorial, la correlación que hay entre el uso de smartphones y redes sociales es clarísima. Entonces, sí hay otros factores. No estamos diciendo que lo usas y por lo tanto te vas a querer o tengas depresión, ansiedad y te quieras suicidar, pero es uno de los factores que está consistentemente asociado. Y otro tema es que no hay otra teoría que pueda explicar un aumento simultáneo en países tan distintos. Entonces, en palabras de Jonathan Haidt, él dice, a menos que hayan echado una pócima o un veneno en el agua, en los ríos de todos los países, la única teoría o la única explicación que se queda parada es el uso de smartphones y de redes sociales temprano. Entonces, vamos a entender por qué el uso temprano y mal uso y excesivo de redes sociales y smartphones podría llegar a causar problemas de salud mental en un niño o en un adolescente. Entonces, primero, cuando hablamos de un celular, hay que recordar que no es el celular que nosotros empezamos a usar de llamadas y mensajitos, es una supercomputadora de bolsillo que llevamos todo el día en la bolsa. Entonces es el internet completo, 24/7, en la bolsa. Eso puede parecer muy bueno en general para ciertas cosas, pero cuando estamos hablando de las necesidades de desarrollo de un niño o un preadolescente, puede entrar en conflicto con distintas necesidades milenarias, ¿no? O sea, de naturaleza, de biología. Entonces, lo primero es que estos celulares son el
la puerta de entrada para contenido y contacto nocivo. Entonces, cuando estamos hablando de contenido, estamos hablando de que hoy en día, cuando un niño entra a redes sociales, los algoritmos hacen exponenciales temas que son muy ruidosos y que muchas veces llegan a ser nocivos. Entonces, desde contenido altamente sexualizado, están expuestos a temas de autolesiones, muchos que para llamar la atención hablan de ansiedad, de depresión, y estos temas adquieren mucha visibilidad porque llaman mucho la atención, ¿no? Cuando hablamos de contacto, tenemos que recordar que un smartphone es la puerta de entrada del niño hacia el Internet, pero también del Internet completo hacia el niño. Y cuando estamos hablando de que muchos niños, o si no la mayoría en México, están recibiendo un smartphone entre los 8 y los 10 años, hay que preguntarnos si están listos para ese contenido y ese contacto. Y cuando hablo de contenido, a mí lo que más me escandaliza, porque yo tengo 2 niños hombres, y sé que en cuestión de niños y niñas el tema es muy distinto, podemos hablar un poco más, profundizar si quieres más, Supi, pero me escandaliza en la parte de contenido el acceso a la pornografía. O sea, estamos hablando de que el promedio para que vean pornografía son los 11 años. Entonces, cuando hablamos del desarrollo, ni siquiera muchos de ellos les han tomado la mano o les han dado un beso y están expuestos a videos y a cosas terroríficas porque se lo van a encontrar. Entonces, es contenido para el cual, o sea, si no fuera por este aparato, nosotros como papás jamás los expondríamos a eso. ¿O sí? ¿Tú qué piensas, Supi? No, definitivamente no. Ni siquiera lo arriesgarías. O sea, yo pienso en mis chiquitos y digo, primero que les den un beso, ¿no? O sea, primero que entiendan, que les puedas hablar tú antes. Uh-huh. Claro que la educación entra aquí, pero este contenido está abierto por completo. Cuando tú le das un smartphone, no es la computadora de la sala donde todos están ahí. Lo pueden tener en cualquier lugar privado y tienes que saber que se van a encontrar estos temas. Claro, claro. Entonces, ese es un punto que está ligado a temas de salud mental, porque normaliza temas de violencia, normaliza temas de sexualidad extrema, puntos de vista políticos, etcétera. También ya hablamos un poco de los diseños adictivos y cómo esto atrapa la atención de los niños y la fragmenta. Entonces, con fragmento, ¿qué quiero decir? Es, a esa edad estás preparando su cerebro, estás haciendo todo lo que puedes para que naden, para que sean muy buenos en matemáticas, pero tengan amigos, pero hagan ejercicio, y necesitas que puedan controlar su atención, porque eso va a determinar su éxito en relaciones, su éxito en trabajo, y el celular es una distracción constante. Oye, Lucía, y ahí, por ejemplo, me surgen varias dudas porque sí. En el caso de niños muy pequeños, no me voy hasta los 8 años, en donde ya les están dando un celular, sino me voy a los meses, al año. Yo sí soy muy enemigo, y lo digo abiertamente, yo sí soy enemigo del celular. Y sé que es más cansado, porque mi niña tiene 2 años, mi bebé tiene 5 meses, o sea, sé que es más cansado. Por ejemplo, estar en una tienda de ropa mientras mi esposa está viendo mucho más cosas, cansado. Sí. Pues ella está queriendo meterse ahí a los racks de ropa y todo ese rollo. Y de repente puedes ver la señora con su carriola y su bebé totalmente estático viendo un celular. Desde el movimiento, yo siento como que nos alerta más en la cuestión adolescente o en la etapa adolescente, pero en realidad este es un problema que estamos viendo desde los meses de nacido y que ya trae afectaciones a su desarrollo, ¿no es cierto? Definitivamente. ¿Esta parte también la están contemplando en el movimiento o no? No, Supi. Podemos platicar un poquito de eso porque para mí mi más chiquito tiene 2 y mi grande tiene 4. Entonces entiendo el cansancio que es y lo fácil que es como tomar el celular. Es mágico. O sea, quieres atraparlos un ratito, les pones el celular y es increíble cómo te tienen su atención. Pero no, el movimiento, lo que estamos intentando es que los papás no sean víctimas de la presión social y que de forma proactiva entiendan que
un niño o un adolescente solamente está en redes sociales y tiene su propio smartphone para comunicarse a los amigos porque los amigos están ahí, pero que realmente ellos lo necesiten a esa edad para socializar, para su tarea pues tienen una computadora, tienen un iPad. No estamos en contra de la tecnología, estamos a favor de la tecnología en uso educativo, en uso creativo, hasta tal vez social, pero mediado con los papás. El problema es que es una batalla sumamente difícil cuando tu hijo no está listo, o sea, está muy pequeñito, no está listo para el contenido, para manejar las notificaciones, para manejar el contacto, y se lo das. Tú sabes que no está listo, pero se lo das porque no lo quieres exiliar. Lo que nosotros queremos resolver es que los papás no lleguen a esa posición. Lo que queremos es que firmen un acuerdo, tenemos un acuerdo en línea, en donde en ese acuerdo se comprometen a retrasar el uso de smartphone hasta los 14 años y redes sociales hasta los 16. Entonces, el acuerdo en línea es muy importante porque nos da estadística que puede servir para temas regulatorios, que puede servir para demostrar que somos muchos papás que pensamos igual, porque en las pláticas que hemos estado dando Pati y yo, también las chicas de Monterrey y en otros estados, la recepción de este mensaje es increíble con papás que están con sus niños en primaria y que todavía no tienen la presión social encima. Entonces, lo que queremos hacer es que se unan, que a nivel de grupo le hables a los papás de los amiguitos de tu hijo o de tu hija y digan, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuándo creemos que están ellos listos? Esto es lo que dicen los expertos, esto es lo que dice la ciencia, pero no entreguemos algo para lo que no están listos por presión social. Vamos a unirnos y evitar este problema que es muy real y que hace mucho ruido y que Pati te va a contar mucho al respecto, de también exiliar a tu hijo de lo que todos hacen, que eso también en una etapa, que Supi, tú sabes muchísimo más de esto que yo, pero en una etapa en donde quieres pertenecer, quieres estar, quieres que te vean, también es sumamente difícil el que no estés en lo que todos están haciendo. Claro, y como papá tienes la espada aquí, o sea, estás así de, ¿qué hago? O sea, le doy el smartphone, sé que se va a estar distrayendo, sé que lo pueden bulear, sé que puede ver contenido súper nocivo. Sí. Pero, por el otro lado, quiero que sea el rechazado, es muy difícil y lo que queremos es solucionarlo y decir, no, vamos a ponernos de acuerdo y esperar a que su lóbulo frontal y sus funciones cognitivas superiores estén más desarrolladas para poder enfrentarse y utilizar y sacar lo mejor de un celular, porque sí, de un smartphone, porque sí hay beneficios y sí hay cosas positivas en las redes sociales en el momento correcto. Claro, y bueno, o sea, la verdad es que la gente somos medios... Cuando decimos, no, es que sí es bueno, así como lo acabas de decir, parece que nos agarramos más de esa parte que de la parte nociva, ¿no? Oye, fíjate que los comentarios hate luego nos dan buena herramienta para traer a la mesa una plática. Sí, adelante. Porque un comentario que yo he visto en mis propios videos y videos de otros profesionales que más o menos estamos como en la misma sintonía. La señora que dice, no estamos en los 80s, ya denle su celular, pero papás estén al pendiente de lo que ven sus hijos. Sí es tan simple como lo que dice nuestra señora Hate, de que no estamos en los 80s y que ya dale el celular, pero nomás estés al pendiente. ¿Sí es así de simple? ¿Sí se logra? ¿O qué consecuencias no estamos viendo? No, Supi, no es tan simple. No es tan simple porque sí somos, de hecho, el movimiento, estamos buscando tenemos distintos pilares, pero nuestro movimiento no es únicamente la prohibición, porque está comprobado que la prohibición por sí sola no funciona. Lo que está comprobado es que la prohibición, o sea, los límites claros, el esperar a un momento de madurez, es algo que en nuestra sociedad ha existido desde que existe el tiempo. Y en nuestra sociedad moderna eso mismo pasa con distintas cosas que en donde los riesgos y los beneficios no están bien balanceados. Un ejemplo que pienso que es una muy buena analogía es el uso de un coche, ¿no? Nuestros hijos se suben a nuestro coche si es que tenemos todos los días, nos ven manejar todos los días, y sin embargo no es algo que van a
no todos, pero probablemente muchos, van a utilizarlo en su vida adulta y va a ser una herramienta poderosísima, útil, buenísima, pero hay un momento, por temas legales, por los riesgos que pueden traer para ellos y para los demás. Entonces, claro que hay que enseñarles, claro que hay que educar, pero hay un momento. Y no estamos en los 80, pero algo que a mí me parece clarísimo es que nuestro cerebro y nuestras necesidades biológicas y sociales son más viejas que los 80. Entonces hay una frase que a mí me encanta, ni siquiera me acuerdo bueno, es una frase que dice que nosotros tenemos cerebros del Paleolítico, tenemos instituciones medievales y tecnología casi divina. Entonces, lo que quiero decir es cierto. Nuestros cerebros tienen las mismas necesidades de conexión, de contacto humano, de comunidad que teníamos desde que inició el tiempo. Entonces, no estamos en los 80, no, pero nuestros cerebros son los mismos cerebros y la tecnología ha cambiado. Sí. Entonces, si tú modificas las necesidades de una etapa crítica de desarrollo como es la pubertad y la adolescencia, de forma que estén tan enganchados que no estén durmiendo bien, porque es una de las principales afectaciones, ¿no? Que tengan que tengan una puerta de entrada para recibir cyberbullying de quién sabe quién, que estén expuestos temprano a ver imágenes sexuales que todavía ni siquiera viven ni comprenden. Entonces, hay un momento. Imágenes en el mejor de los casos. Sí. Si no, cuando es un acoso real de un adulto detrás del otro dispositivo. O acoso real. Y algo, te hablaba hace un momentito de las niñas y los niños. No pude llegar a ese tema, pero cuando hablamos de la crisis de salud mental, si se meten a investigar y a ver las gráficas de cómo ha aumentado el suicidio específicamente, claro, es espeluznante. Sí, claro. Y lo que es más espeluznante es que, primero, México sigue la tendencia, ¿no? Traje el dato, pero durante el 2022, 704 personas de 10 a 17 años en México cometieron suicidio. Es un 20% más que en el 2010. Y esta tendencia está funcionando igual en más de 50, 60 países. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando? Muchas cosas, definitivo, pero hay algo que está dañándolo severamente, y cuando vemos que consistentemente hay una correlación con esto, no podemos voltearnos, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que necesitan. Y cuando hablaba de educación, sí necesitan ciudadanía digital, definitivamente. Sí necesitan saber manejar cyberbullying, contacto nocivo, pero en su momento. Y me preguntabas de la educación. Creo que si tú entregas un celular cuando tú sabes que tu hijo no está listo, se vuelve sumamente complicado, porque la cantidad de educación y de estar revisando y de configurar el celular que se necesita es muchísimo tiempo. Y no todos los papás tenemos ese tiempo, y los niños y las familias que se ven afectadas son las más vulnerables. Son donde los papás no tienen tiempo de educar, ni siquiera conocen bien la tecnología, y sin embargo estamos dando rienda suelta, ¿no? Entonces, cuando me preguntabas, ¿qué tan malo es darle el celular a mi hijo? Tal vez a tu hijo no, porque tienes un alto nivel educativo, tienes tiempo de educarlo, tienes tiempo de estar con él, de platicarle, de explicarle que se va a encontrar A, B, C, pero esa no es la realidad de la mayoría de los niños. Entonces, por eso, como el alcohol, como los coches, claro, no se lo des hasta que estés listo, y así protegemos a tu hijo y al mío y al de él, y por tus hijos, por los míos, por los más vulnerables, por los menos vulnerables, y establecemos un estándar y empezamos a mejorar la salud mental. Oye, Lucía, y hay un tema aquí interesante que definitivamente tenemos que platicar, porque hay una mamá que nos va a estar viendo y va a decir, sí, pero ¿cómo le hago? Y eso lo ves incluso en distintos niveles socioeconómicos. ¿Cómo le hago si a mi hijo me van a decir, vamos a mandar las tareas por WhatsApp? Y entonces la misma escuela, incluso creo que es algo que viene para abajo, pero incluso fue como un tema el decir, ya no llevan cuadernos, y todo es tablets, todo es iPad.
esta es una escuela 100% tecnológica, o sea, ya nos jactamos, o bueno, las escuelas se pueden jactar de su sistema 100% digitalizado. No se convierte en una lucha entre los papás que quieren retrasar y las escuelas que están queriendo implementar dispositivos, tareas por WhatsApp o supervisión de tareas por WhatsApp cada vez más y en una mayor inmersión en la tecnología. Sí, o sea, sí es un conflicto, pero como tú dices, es una tendencia que como que ha ido subiendo y en algunos lugares, estados, países sigue a la alza, pero lo que estamos viendo también es una tendencia de desdigitalización. ¿Sí lo estás viendo? Claro, o sea, hay una tendencia. ¿Es una percepción correcta mía? Pero no en México. En México todavía siento que seguimos subiendo, pero si empezamos a ver los países nórdicos, algunos países europeos, vemos la desdigitalización de la educación. Y si nos metemos al tema regulatorio, esto que te estoy diciendo es una revolución que estamos viendo que es global. Te hablé del libro de Jonathan Haidt, pero este movimiento como el que nosotros estamos representando existe ya en más de 20 países. Entonces hay un movimiento durísimo en Argentina, hay otro en Brasil, hay otro en Canadá, en Australia, y el más fuerte está en el Reino Unido, se llama Smartphones Free Childhood, y están implementando iniciativas regulatorias, están haciendo lobbying para que las mismas escuelas prohíban la entrada con smartphones. No es que si lo puedes sacar o no lo puedes sacar, es que no puedes entrar a la escuela con un smartphone. Entonces, lo que quiero mostrarte es que es un movimiento global. Yo sé que vas a hablar después con Pati Treviño y te va a contar más de la parte regulatoria, pero lo que nosotros estamos proponiendo está en línea con los conocimientos que tenemos desde hace décadas sobre el desarrollo infantil, sobre la medicina, sobre la psicología, cuál es el sano desarrollo infantil, más allá de si es tecnología o no, qué necesita un niño y un adolescente para crecer de forma saludable. En eso estamos basando nuestras recomendaciones y la evidencia ya es tan clara que hay iniciativas regulatorias en múltiples países. Pero regresando a tu pregunta, discúlpame, Sufi, que no te contesté. No te preocupes. Sí llega a ser un conflicto esto de te lo mando por WhatsApp, pero pienso que hay alternativas en donde tú como papá puedes poner tu propio WhatsApp para que te envíen a ti la tarea. Entonces, tú puedes ir poniendo distintos límites que estén en línea con tus valores y con lo que quieres para tu hijo, ¿no? Lo que creo es que tenemos que tener un poco más de voz en lo que nuestros hijos pueden y no acceder a determinada edad. Claro. Oye, Lucía, a ver, acaba de ser noticia que Australia es el primer país que ya dijo, a ver, ya estuvo bueno. ¿Qué sabes de eso? Pues es de las mejores noticias que hubo el año pasado. Sí, me gustan ese tipo de noticias. Pero me encanta que la saque Supi porque imagínate lo que el gobierno australiano debió analizar en cuestión de evidencia, porque no sé si te metiste más al caso, pero algo que detonó que pudieran pasar una ley de ese tamaño, porque para los que no conocen la ley, esta ley prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Uh-huh. Esta ley es revolucionaria porque... ¡Qué fregón! Eso está chidísimo. Entonces, eso. Lo que quiero decirte es, tal vez mi mensaje para muchos suene, no estamos en los 80 o sectario, pero la evidencia es tan clara que ya hay una ley en un país de primer mundo. O sea, ni siquiera de primer mundo, un país desarrollado, ¿no? Entonces, esta regulación es tan impactante porque no pone la responsabilidad en los papás, de si tú, Supi, quieres o no que tu hijo esté, porque es claro que los papás están luchando una pelea imposible de ganar. Uh-huh. Entonces dicen, no, los papás no. Tampoco la responsabilidad está en los niños, la responsabilidad está en las empresas. Y hay unas multas impresionantes, hay mucho debate, vamos a ver cómo se va a implementar, hay muchos retos, pero es un movimiento de liderazgo internacional impresionante y ahorita hay otros países debatiendo cómo lo van a regular. El mismo Estados Unidos, todos los estados traen ahí un debate impresionante, pero es muy difícil regular estos temas. Pero sí ya sí, no estamos imagínate. Sí puede. ¿Crees que México lo vaya a regular? Pues esperamos, y de hecho con el movimiento... No te creas, era broma. No, sí, de hecho estamos buscando que nos escuchen en el gobierno de Jalisco, ya tenemos algunas personas interesadas en escuchar sobre el movimiento, pero
mientras nuestro movimiento empiece a tener más fuerza y seamos más papás unidos diciendo no hay que esperar, tenemos más tablas para que los reguladores se unan y se suban al barco. Y de hecho, estamos acercándonos ya a distintas escuelas de Jalisco, que hemos tenido muy buena recepción. Hemos dado conferencias a asociaciones de padres de familia y la recepción es buenísima. Es más difícil con papás que tienen niños en secundaria, que ya tienen smartphones o sea, están viendo que absolutamente todos lo tienen. Pero cuando hablamos con papás que tienen hijos en primaria, dicen, claro, es lo que tenemos que hacer, empecemos temprano, pongámonos de acuerdo y listo, menos tiempo, menos preocupaciones. Imagínate la preocupación de que tu hijo puede ver algo, le pueden hacer algo que tú no sepas. Puedes tener comunicación abierta, pero son riesgos. De nuevo, te decía que yo vengo de la industria del riesgo. O sea, cuando la probabilidad de que algo negativo suceda y que las consecuencias sean súper altas, pues la recomendación es no hacerlo, ¿no? No tomar ese camino. Claro, ni siquiera que le des una probadita, o sea, pues más bien no hacerlo. Oye, y con los papás, pues, seguramente va a haber alguna mamá que tenga hijos adolescentes o que ya estén en secundaria y diga, espérenme, no me dejen así, o sea, sí. ya tiene celular, ¿qué hago? Pues mira, primero el enfoque del movimiento es la prevención, ¿no? Estamos antes, pero sí nos ha tocado y nos toca frecuentemente, oye, tengo un niño chiquito que sí, pues sí puede empezar a retrasar, pero ya se lo di al grande, ¿no? Entonces, de forma muy general, lo que se ve que funciona un poco mejor en manejar son la comunicación abierta de dos canales, no solamente decir por estos son los motivos por los cuales tienes que tener estas reglas, sino la comunicación de ven, estos son los estudios que hay distintos documentales para explicar qué está pasando con las redes sociales y los niños, y los adolescentes, qué está pasando con los smartphones. Es invitarlos a que también ellos vean el problema, porque sí se está viendo esta tendencia en donde los mismos adolescentes se dan cuenta de lo nocivo que es. Entonces, primero, comunicación abierta. ¿Qué estás viendo? ¿Hay algo que te preocupa? Y abrir la puerta de forma que lo que vean, porque se van a encontrar cosas, lo que vean, ellos tengan la confianza de acercarse a platicarlo. Y por otro lado, establecer límites y reglas en conjunto. Porque ya cuando estamos hablando de un adolescente de prepa, pues el estilo totalitario de decir, sí, claro, llegaste tarde, ¿no? Entonces es comunicación, es decirle, me preocupa esto por esto, estos son los caminos, ¿qué te parece que establecemos estas reglas? Y ahí en la página del movimiento No es Momento, hay muchos recursos que pueden servir en ciudadanía digital, contestar esta pregunta también de qué más puedo hacer, ¿no? Hay contratos, ¿no? Que puedes establecer con tu hijo de, oye, o sea, el celular es mío al final, ¿no? El celular lo pago yo. Y si eso va a continuar, tenemos que cumplir con estas reglas, ¿no? Pero tiene que ser, de nuevo, una comunicación de dos vías, porque claro, ahí si quieres establecer reglas sin explicar, sin escuchar, no va a funcionar. Sí, claro. Oye, Lucía, y todo este contacto, toda esta enseñanza, ¿es únicamente con papás? ¿O también se habla directamente al usuario final, que es el adolescente? Pues actualmente el mensaje es para papás. Sin embargo, no estamos cerrados a que los jóvenes y los niños se unan, ¿no? Porque creo que hablamos de su educación, pero esto es un mensaje que ellos pueden entender perfectamente. Mi hijo de 4 años, cuando le digo, mi amor, ya no puede, ya viste la tele tanto tiempo, ¿no? O sea, ya es momento, y le explico, es que tú para estar fuerte y poder saltar, necesitas mover bien tus músculos, tus ojitos se cansan, y él mismo, como se lo explico con mucha paciencia, y es algo muy lógico que funciona para su edad, él mismo logra decir, no, es que ya me toca ir a saltar, porque ya siento como que necesito hacer ejercicio. Órale. Entonces, creo que invitarlos a la plática, no lo hemos hecho, pero definitivamente sumaría por completo, y creo que no sé si compartes nuestra visión, Supi, creo que tener embajadores que conecten bien con los chavos, claro, que sepan bien cómo transmitirles nuestra preocupación y explicarles que
es una, ni siquiera quiero llamarla restricción, pero son límites para su beneficio, ¿no? Porque la vida está llena y la educación está llena de límites. Y nosotros somos los encargados de poner esos límites y explicarlos y de hacer una escalera de educación, ¿no? No es, no, nunca vas a tener un celular. Sí lo vas a tener, te voy a ir enseñando en el mío, te voy a meter a esta clase o yo te voy a ir explicando los riesgos uno por uno. Es una escalera, ¿no? No es, bueno, feliz Navidad, aquí está tu smartphone, acceso a internet. Es una escalera, vamos, como en la vida, ¿no? O sea, tienes a tu hijo de 2 años y no lo vas a dejar correr en el súper solo, ¿no? Sí, claro. Pero tal vez sí lo vas a dejar a los 10. ¿No? Y lo vas a dejar ir que se vaya a comer con un amigo a los 4, ¿no? Pero tal vez a los 7 sí. Entonces, igual, ¿no? En la vida digital es una escalera y lo que tenemos que buscar es que la tecnología sea lo que es, una herramienta para que podamos alcanzar mejor nuestros objetivos, para potenciar nuestra naturaleza humana, no para dañarla. Sí, claro. Y es que nos está tocando un episodio en donde es nuevo para todos, no podemos decir si es bueno o malo, pero nos está tocando adaptarnos. ¿Esta herramienta es para niños o no es para niños? ¿Es para adolescentes o no es para adolescentes? ¿A qué edad sí, a qué edad no? Seguramente cuando se implementó el automóvil, pues tuvieron estas mismas disyuntivas. ¿Desde qué edad ya puede empezar alguien a manejar? ¿Cuándo estás preparado o no? Y pues ese periodo nos está tocando ahorita, definir todas estas cosas. Oye, Lucía, hablabas de las necesidades primarias que como personas tenemos. El contacto humano, ¿no? La interacción con otras personas, el hacer actividades al aire libre. Como movimiento estamos promoviendo alternativas para que los chavos hagan y de alguna manera puedan suplir esa necesidad que están, digamos, cubriendo con el uso de dispositivos, o simplemente es irnos a las bases de decirle a los papás, ten cuidado con esto y lo puedes prevenir de esta manera. O sea, ¿sí estamos dando alternativas? Sí, o sea, el mensaje que estamos dando es más bien hablar de los distintos riesgos, de la evidencia, por qué esperar y lograr que firmen el acuerdo. Pero sin embargo, en el movimiento tenemos 3 pilares. El primero es el acuerdo, el segundo es promover que las escuelas estén libres de smartphones y el tercero es dar más libertad y responsabilidad en el mundo real, porque actualmente estamos viendo una disyuntiva. La disyuntiva es que por la realidad en la que vivimos tenemos a nuestros niños en burbujas, somos muchos de nosotros, y me incluyo en distintas cosas, papás helicópteros, súper preocupados en un país como el nuestro de temas de seguridad, claro, que vayan muy protegidos, que no hablen con extraños. Entonces, les hemos quitado mucha responsabilidad de que hagan en la casa, de que contribuyan, y mucha libertad de poder ir a la esquina, a la tienda, de poder dejarlos en el súper chiquitos, que hagan en el súper. Entonces, tenemos mucho miedo en el mundo físico, en el mundo real. Sin embargo, en el mundo digital hay libertad completa y acceso a cosas que en el mundo físico estamos todos paranoicos de que no se acerquen, y tenemos una perspectiva un poco distorsionada porque, por ejemplo, es muchísimo más probable que tu hijo se encuentre a un pederasta así terrible en línea que en la vida caminando real, en el súper. Claro. Muchísimo más probable. Y sin embargo, la mayoría, pues bueno, ya tiene un smartphone, ya felicidades. Entonces no estamos balanceando bien. Y cuando nosotros decimos más responsabilidad y libertad en el mundo real, lo que estamos diciendo es, a ver, ¿cómo este adolescente puede mejorar su autoestima, puede mejorar su identidad en el mundo en el que vive, siendo responsable de sus cosas, de la casa, pero también interactuando de forma presencial con sus amigos, ¿no? Porque vemos que el tiempo que los adolescentes pasan físicamente con sus amigos, este es un estudio del Reino Unido, pero ha bajado más o menos 60% en los últimos 10 años. Wow. Y lo que necesita un adolescente, Supi, tú seguro te acuerdas de tu adolescencia, yo de la mía, es estar frente a frente con tus amigos. ¿Haciendo qué? Ojalá cosas positivas, ¿no? Pero necesitas para ver, para cómo
cómo adaptar o cómo desarrollar una identidad para ese mundo en el que vives. Y el tema que es muy alarmante, sobre todo con las niñas, yo me acuerdo de mi pubertad y mi adolescencia. Sí, en mi mismo entorno, que era una escuela, yo no tenía redes sociales para ver a influencers súper bonitas de todo el país o de todo el mundo. Yo me comparaba y veía qué tan bonita era con respecto a mis compañeras, y yo en muchas ocasiones veía a niñas del otro salón y yo no me sentía bonita. Yo decía, pero ¿por qué yo soy altísima, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué soy tan grande? ¿Por qué esto? Y yo tenía que desarrollar una identidad en ese entorno. Ahora imagínate lo que viven las chicas hoy en día, expuestas más de 5 horas al día a ver influencers perfectas, con el cuerpo perfecto, con el skincare perfecto. Entonces, ¿por qué estamos viendo que las chicas, o sea, que el suicidio en niñas ha aumentado un 40% desde el 2010? O sea, ¿cómo puedes definir tu identidad en el mundo real cuando estás expuesta a la identidad del mundo entero, ¿no? Entonces... No, y que además... no es real. No es real. O sea, no es real. No es real. Deja tú si te expones a otras personas. Pues, también a nosotros nos tocó. Pero la cuestión es que yo siempre les digo a los chavos, nos estamos comparando con mentiras. Y no hay manera de... Y además, hazles entender, tú lo sabes, Upi, ¿cómo les explicas que no es mentira si es un video sumamente visual, con música, con efectos, y ves la perfección y al mismo tiempo te ves a ti mismo en la realidad y no hay forma de que no te sientas mal, ¿no? O sea, nosotros lo vemos, ¿no? Ves el viaje de tu amigo o amiga que se fue a tal lado y tú estás sentado en tu casa así scrolleando diciendo... Sí, claro. Diciendo qué estoy haciendo con mi vida. Ahora imagínate cuando realmente estás en esa etapa de tu vida en donde te estás preguntando quién eres, ¿no? O luego, por ejemplo, en México, ¿no? Que vivimos tantos temas de seguridad tan terribles, pero si hablamos ya de la vida real, ¿cuántos de nuestros niños estadísticamente han estado expuestos a esos eventos violentos que vemos en redes sociales? Uh-huh. Una minoría, muy chiquito, muy poquitos. O sea, realmente si ves la estadística, porque antes trabajé en temas de seguridad, ¿cuántos han visto? O sea, visto balaceras, ¿cuántos han visto cosas así? Poquititos. Y sin embargo, niños que no deberían en el mundo real o no podrían estar expuestos a esto, con estas ventanas están expuestos. Entonces, ¿qué esperanza quieres que tengan sobre el mundo cuando en esta etapa en donde están entendiendo de qué se trata el mundo, qué está pasando, están viendo fosas clandestinas, están viendo decapitados, porque lo están viendo? Claro. Entonces, en ciertas edades lo pueden manejar. Y no creo que debamos de verlos como algo vulnerable. Yo creo que cuando entienden el mundo, cuando entienden que hay cosas malas y que hay cosas buenas, van a estar listos para procesar eso y más. Pero tienes razón, pero ni siquiera. O sea, yo no necesito ver esas cosas. O sea, ni siquiera es que lo necesites ver. Pues, sabes que está ahí y lo puedes manejar, pero ni siquiera es que no te va a pasar nada si nunca en tu vida ves algo de eso. Oye, Lucía, qué buena está la plática. Me apasionó. Gracias por escuchar. Y me creerás que ya se nos terminó el tiempo, pero para empezar a cerrar, quisiera como dejar a las mamás que ven el podcast como con un primer paso. ¿Cuál sería ese primer paso? O sea, conocer más, porque no quiero dejarlas sin algo que hacer, o sea, sin una tarea específica de cómo empezar a prevenir o a cuidar. ¿Qué es lo que esta generación de papás tenemos que saber, ya que este reto lo estamos viviendo? Nos guste o no, ya estamos ahí. ¿Qué es el primer paso? ¿Qué tenemos que saber? Pues primero, Supi, me gustaría terminar con un punto positivo. Bueno, positivo más bien compasivo, que como tú dices, somos nuevos en esto. No existe el consejo de la abuela de yo lo que hacía en mis tiempos, somos los primeros. Entonces hay que tener compasión porque los que ya le dieron el celular, los que ya vieron al hijo que le pasó algo en línea, todos estamos intentando hacerlo mejor para nuestros hijos, todos. Entonces, si ya se lo diste, si no se lo diste, si estás de acuerdo con lo que decimos o no, creo que primero tenemos que partir de eso, ¿no? Nadie quiere dañar a su hijo, nadie. Entonces, después, para entrarle a este tema, yo diría que hay que tomarlo de una forma proactiva, hay que entenderlo, ¿no? No es nada más, le doy el celular. La vida digital es una vida en sí mismo y hay que empaparse, ¿no? Hay que entender
qué aplicaciones están viendo, hay que leer estadística, hay que meterse a las noticias y ver qué se está hablando de estos temas, pero lo más importante, la vía de comunicación abierta con los hijos, ¿no? O sea, que yo pueda escuchar lo que estás viendo, que podamos platicar de qué estás viendo en redes sociales, qué te preocupa, o sea, que esa vía de comunicación abierta sobre la tecnología existe, y también lo que se ha comprobado en la investigación psicológica desde la televisión es que lo mejor en la relación parental en la tecnología es el uso común. Entonces, me siento contigo, por ejemplo, cuando son chiquititos, a ver la tele, te explico el programa, que veas que me interesa tu programa que estás viendo, y después, a ver, ¿qué estás haciendo en el iPad? Vamos a jugarlo juntos, vamos a entender. A ver, ¿qué te gusta ver en redes sociales? Entonces... Eso me gusta, ¿eh? Verlo juntos. Sí, porque es una escalera, de nuevo, ¿no? Digo, verlo juntos. Sí, y no se trata, porque también, todos tenemos trabajo, o sea, tenemos responsabilidades, y creo que mi último consejo sería que tenemos que ser muy valientes y apegarnos a nuestros valores y a nuestras creencias y no tener miedo de educar y de poner límites, porque la educación, una educación efectiva incluye límites. Los seres humanos sin límites nos perdemos, comprobado. Entonces, tenemos que tener, no quiero decir mano dura, pero mano firme. Y nosotros sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos. Ellos lo sabrán en algún momento, pero cuando ellos no tienen la mayoría de edad, nosotros sabemos mejor. Sí es una conversación, pero creo que tenemos que actuar con más seguridad y más firmeza en los límites que ponemos el uso de la tecnología. Padrísimo. Y además, oye, ya, aquí tengo la solución. Los papás se van con ustedes y los chavos se vienen conmigo. Excelente. Entonces, y la página es movimientonoesmomento.com.mx y ahí pueden ver todo. Oye, buenísimo. A ver, antes de mi última pregunta, porque ya con esta vamos a cerrar, las redes del movimiento van a ser estas. ¿Cuál es la que más queremos promover? ¿Esa? En la página van a encontrar el acuerdo, pueden ver estadísticas por escuela, pueden ver información que es muy útil, pueden obtener recursos en Ciudadanía Digital, etcétera. Y la página de Instagram, ahí publicamos, por ejemplo, cuándo ver una plática sobre el movimiento en línea, hablamos sobre eventos especiales, así vamos que a poner Instagram o la página de internet. Perfecto, vamos a poner en colaboración ahí todos los clips y todo ahí con la página de Instagram, así es que va a ser fácil que la sigan. Oye, gracias, Supi. Interesante, gracias, muchos Supi. Puntos, insisto, porque nos está tocando el reto de ser los primeros. Eso me gustó. No le podemos preguntar a la abuela qué hizo. No. A lo mejor a nosotros sí nos toca prueba y error a los nietos qué es lo que tienen que hacer. La última es para mí. Va. Porque yo quiero ser un mejor papá. Y me gusta cerrar con la última pregunta, que es un tip, un consejo, un hack, lo que tú quieras, de Lucía, la experta ya en este movimiento de celulares. No es momento. Para mí, ¿cuál es el consejo? Si a alguien le sirve, qué chido. Pero como papá. Para cerrar, como para papá. Yo ser un mejor papá, ¿cuál es el consejo que tú me dejas desde tu área? Pues, Supi, yo te considero alguien como muy creativo, que conecta mucho con los niños y, pues, no sé, yo te recomendaría que con tus hijos, que les enseñes lo creativo, lo bonito, lo edificante de la tecnología. Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, que les enseñes como la tecnología, esa parte bonita, ¿no? La parte bonita, la parte en donde creas, la parte en donde te comunicas, la parte en donde llevas un mensaje a un lugar muy lejano, que lo disfrutes con ellos. O sea, que la parte artística de la tecnología lo disfrutes y que los enamores de esa parte y que ellos puedan comprender que la tecnología no es buena ni es mala, es cómo se utiliza, cuándo y qué parte de la tecnología, ¿no? Entonces, me gusta eso te recomendaría, que los enamores de la parte positiva. Qué chido. Sí, me late hasta para llevarla a mis campamentos y a mis talleres. Vale. Enseñarles la parte padre de la tecnología. Claro, me gusta. Ve esto, es como un sueño. Sí, qué chido. Me gustó esa manera de cerrar. Lucía, te agradezco muchísimo el tiempo. Ti, ya andábamos cazando esta entrevista desde hace varias semanas. Y deseo mucho éxito para este movimiento. De Gracias, verdad lo deseo y lo anhelo. Gracias, que más Supi. personas No te vamos se a unan. soltar. No, definitivamente. Mira, algo vamos a hacer. Aquí ya me las está oliendo. Sí, algo vamos a hacer juntos. Y qué chido que la gente después
vea que algo resultó de esto. Lucía, Genial. agradezco mucho Gracias, tu tiempo Supi. Encantada. y mucho éxito para ese proyecto. Gracias, Supi. Gracias a ti.